Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. El 2 de septiembre se celebra el aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, antes Ejército Popular Sandinista, y se toma el 2 de septiembre de 1979, cuando se conforma el Ejército Popular Sandinista, como la fecha para conmemorar el aniversario o celebrar el aniversario de fundación del actual Ejército de Nicaragua. Pero el 2 de septiembre realmente tiene su anclaje o tiene su origen en 1927, cuando se conforma el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional del general Augusto Nicolás Calderón Sandino, Augusto César Sandino también conocido, ¿no? El general de hombres libres. Gabriela Mistral, al referirse al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, habla de el pequeño ejército loco, porque era un pequeño ejército. Era, es decir, comparado con las tropas norteamericanas a las cuales se iba a enfrentar o se estaba enfrentando este Ejército Defensor, era una guerrilla. Un desafío. Sí, De que solo pues, desde la lógica de personas así como el mismo Moncada, que dijo que era una locura pelear contra los Estados Unidos. Y estaba el antecedente de Benjamín Celedón, en donde prácticamente fue abrumado por la intervención norteamericana, todo el movimiento que hubo contra el dúo Díaz Chamorro, y produce la intervención de Latimer, me acuerdo, la de Latimer en ese momento, y es abrumado tanto por las tropas conservadoras por la intervención, cuando logran pasar de León a Masaya. Entonces, uno de los argumentos que tiene Moncada no ser el Celedón. Sí. Y ahí hay unas etapas que son muy importantes para ver en la historia pues, de Sandino. Pues. Okay. Yendo un poco más allá de la guerra contra el 4 de mayo. Es que a eso voy. Bueno, el doctor Rafael Casanova Fuertes, historiador, para hablar un poco acerca de este 2 de septiembre, ¿no? Efectivamente, es decir, es que tal vez el antecedente inmediato al 2 de septiembre es el mes de julio de ese mismo año, del año 27, 1927, el manifiesto de San Albino, del 1 de julio, el ataque a Ocotal, 15 días más tarde, el 16 de julio, pero antes está el 4 de mayo, que es la firma del pacto entre Stimson y Moncada, que es conocido como el Pacto del Espino Negro, cuyo contenido se le revela al general Sandino y a sus tropas un par de días más tarde, y Sandino dice, no, yo no. Y ahí empieza la historia de Sandino. Sí. Antes Sandino estaba peleando del lado liberal en la guerra constitucionalista. Sí, es que había el liberalismo como tal venía siendo como una expresión de lucha. El liberalismo de ese entonces lo identificaban los liberales con Zelaya, porque la visión de Zelaya había sido antiintervencionista. Pues. Durante su gestión pues trató de mantener la autonomía del Estado, con independencia de la clase que él representara, una burguesía liberal, ¿verdad? También recordemos que hizo reformas. Bueno, recordemos que en programas anteriores hemos hablado del famoso voto censitario, porque volvemos nuevamente a aquello que decían los conservadores, Nicaragua volverá a ser república, pero era una república aristocrática, donde los que votaban eran pocos y los electos eran pocos. Y había sucesión presidencial, pero entre la misma oligarquía. Solamente los pudientes. Y solamente la clase pudiente y además amigos y socios de empresas. Esa es la república conservadora. Zelaya rompió con eso, reformas políticas, pero además defendió la autonomía. Sandino tenía esos elementos por herencia, pues su papá, don Gregorio, se identifica con el liberalismo, pero además Sandino se empapa del nacionalismo mexicano, además de las ideas sociales del anarcosindicalismo en el mismo México. Entonces, la lucha de muchos de los liberales en la guerra constitucionalista era vista como un rescate de esa autonomía de Nicaragua. No es casual que a Sandino lo hayan seguido campesinos de origen liberal, lo hayan seguido pues porque se sentían traicionados por Moncada.
Entonces, si nosotros vemos del 4 de mayo al 16 de julio, o el 1 de julio, también viendo el aspecto del contenido ideológico, fuertemente patriótico, de liberación nacional y fuertemente social, de liberación clasista, de liberación social. Por mi vena circula más que ninguna otra, la del indio americano, e himno social. Ya me molesta. Entonces, y aquí es un indito de Niquinomo, un mestizo con rasgos indígenas de Niquinomo. Por eso incluso todavía los intelectuales de la derecha, como nuestro colega Alejandro Bolaño, lo miraban a menos por el hecho de ser de la etnia mayoritaria de este país. Entonces, en este caso, hay que ver del 4 de mayo hasta julio, o hasta junio, por ahí, él le juega al Huehuencia, a Moncada. Le dice que va a entregar las armas en Ortega. El Cacao le manda, de un lugar llamado El Cacao, le manda otro telegrama. Tengo deserción de mi hombre, porque él ya lleva su proyecto. Él traslada armas, licencia a algunos de los que prácticamente cree que no están en condiciones de seguir la lucha. Había algunas personas que incluso después de ellos fueron muy importantes, como el doctor Castillo de Libra. Fueron colaboradores, algunos de ellos, y su ejército principalmente es de campesinos, está inicial. Y está el ataque a Ocotal antes del 3 de septiembre. Sí. Entonces, ahí hay un fenómeno muy importante, pues, de que el ataque a Ocotal es toda una experiencia. Él se da cuenta que no puede enfrentar a los gringos a la manera tradicional. Lo otro, el elemento que es importante, que es la nutriente, él comienza con 29 hombres. Por ahí hay una canción que dice en 30 con él. Y ahí se nutre de campesinos que empiezan a ser perseguidos, que participaron en el ataque a Ocotal, pero que empiezan a ser perseguidos por las autoridades de ocupación o por las autoridades locales. Y ahí viene el fenómeno del chipote. Y luego el combate de las Flores, el combate en San Fernando, y el 2 de septiembre de 1927, donde se da cuenta que tiene que instituir a su fuerza armada, en este caso el ejército loco, como le llaman, porque eso de loco es muy importante. Vayamos a la geografía antillana. Está loco Fidel y los locos, atacando el Moncada, lograr vencer el ejército de Batista, imposible, y luego irse a la sierra. Y sin embargo fue posible el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces, fue posible en el caso de Nicaragua la extensión de este movimiento. Entonces, prácticamente el 2 de septiembre, yo pienso en la lucha de Sandino como una primera alternativa revolucionaria que se desprende de una fuerza política tradicional como era el liberalismo. Entonces se delimita en esa primera etapa lo que él llama el Partido Liberal de la Segovia, que es el partido antiintervencionista. Es que, a ver, la característica que tiene, me parece a mí destacable, el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, y voy a leer textualmente lo que decía Gabriela Mistral, la chilena Gabriela Mistral, que lo describe como ese pequeño ejército loco de voluntad de sacrificio. No es solamente el pequeño ejército loco, sino que además es loco de voluntad de sacrificio. Es decir, de deseo, de espíritu de sacrificio. Y eso es una locura, porque es decir, sacrificarse por otros es una locura. Primero yo, después yo, y lo que sigue yo. Por último yo. Y por último yo. Los demás no importan. Pero estos dicen, no, nosotros vamos por todo. Entonces, y eso me parece a mí que destaca el Ejército Defensor, es decir, lo que le inyecta Sandino, es que se crea el primer ejército o la primera fuerza militar con un sesgo ideológico. ¿Por qué? Y posiblemente me equivoque, aquí usted me va a corregir, doctor. Porque antes que esto, los grupos militares que habían, porque Nicaragua como tal no tenía un ejército de Nicaragua, sino que eran los ejércitos partidistas o de los propietarios, de los dueños, y eran ejércitos
clasistas. De la oligarquía. Sí, a diferencia del ejército defensor de la soberanía nacional, que se convierte en un ejército ideológico. Eran ejércitos oligárquicos y entreguistas también. Nunca, pues, es un planteamiento. Si vemos el movimiento de Celedón, fuertemente influenciado por una ideología liberal antiintervencionista, es un ejército formado contra el ejército del Estado, entreguista conservador. Y en este caso, Sandino es el primer ejército constituido, pero por las clases populares, para las clases populares y para defender la soberanía nacional contra la intervención militar, política y económica norteamericana. Ok, los ejércitos estaban conformados, es decir, yo era dueño de tierra, o dueño de algún capital, y mis empleados eran los que conformaban mi ejército. Eran mis empleados, es decir, los que trabajaban en mis tierras, eran los que yo llamaba para conformar mi ejército. Los soldados. Los soldados. Eran pionadas, los peltudos. Así es. El ejército defensor de la soberanía nacional está conformado por voluntarios que no reciben ningún tipo de ingreso por su participación. Ni prebenda, porque se le ofrecía prácticamente a esos peones que iban en los ejércitos de las banderas, pues, conservadoras y liberales. Entonces ellos estaban prácticamente, al participar ahí, y en lo cual les costaba, algunos de ellos les costaba la vida, pero tenían garantizado prácticamente el trabajo en la hacienda, el patrón, fuera este liberal o fuera este conservador. Serán las lealtades feudales. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos hablando de un ejército de voluntarios que van a desafiar a una nación poderosa y van a desafiar a una oligarquía. Es decir, hay un estado, como que dice, de rebeldía latente, resentimiento latente contra la oligarquía. Y hay un periodo que se ubica entre 1915, yo recuerdo una fotografía que aparecía de Pedro Altamirano cuando está constituido, tiene su finca. Ese hombre, al momento del levantamiento de Sandino, tiene perdida su propiedad. Su propiedad pasó a manos de los terratenientes, del terrateniente más cercano que se encontraba ahí. Es un hombre prácticamente, es un rebelde social que encuentra en el planteamiento de Sandino una respuesta a lo que le ha impuesto el Estado oligárquico. Y es más, si vamos un poquito más adelante, cuando fue el crack en Estados Unidos, que implica un desajuste total dentro del circuito de la dominación del capitalismo mundial y que afectó a las economías periféricas. 1927, la lucha de Sandino, vemos cómo se viene nutriendo. Hay una gran cantidad de campesinos desplazados que quedan sin tierra. Hay una gran cantidad de comunitarios que quedan sin tierra. Quedan sin trabajo también. Entonces el ejército de Sandino se viene cada vez nutriendo más. Y la extensión de su lucha va más allá del departamento de la Segovia. Comienza la lucha en las Segovias. Pero en la medida que se empieza a desarrollar la lucha, ¿verdad? Porque este es el otro aspecto que es muy importante, vamos a hablar, que es el internacional. En la medida que se viene desarrollando la lucha, se viene nutriendo más y se viene extendiendo en la Segovia a Estelí, a Jinotega, a Matagalpa y lo que hoy es el departamento de Madrid, ¿verdad? Y posteriormente va hacia la costa atlántica, hacia occidente, León y el actual departamento de León y Chinandega, hasta Chontales y Huaco. Porque para llegar a Chontales tenía que el departamento de Huaco era de reciente fundación, ¿verdad? Pero, es decir, que es donde actúa las fuerzas de Pedro Altamirano sobre Matagalpa y Chontales. Entonces, paralelo a eso, hay un elemento que no se puede desconocer, que es la extensión, el hecho de que se dé a conocer la lucha de Sandino a nivel internacional. Y hay que reconocer que en esta primera etapa jugó un papel muy importante Froilán Turcio, intelectual con su revista Ariel.
intelectual hondureño. Sí. Porque volvemos nuevamente, creo que lo hablamos en otro programa, el caso de los gavilleros en Guatemala, en República Dominicana, sí. Y los cacos, es lo que equivale también a decir bandolero, ¿verdad? En Haití. Muy heroica la lucha, pero poco divulgada en el exterior. En el caso de Sandino se divulgaban los comunicados. Y eso implica que llegue hasta Gabriela Mistral, que llegue hasta el Congreso Antiimperialista de Frankfurt, que llegue hasta la China. Uno de los batallones del Comintern llevaba el batallón Sandino. Que alguien como el camarada Stalin avale en la Unión Soviética, destaque la participación de Sandino, allá al otro lado del mundo, bien lejos. Tenemos China, el periodista Rusia, norteamericano Carl Bells, tenemos a Beligoitia, que también viene y reporta desde las posiciones de Sandino. Y dice y cuenta la historia de Sandino distinta, es decir, y eso lo vemos hoy, pues, no hay que perderse. Eso lo vemos hoy. Las transnacionales de la información daban la información del gobierno o de la élite norteamericana favorable a sus intereses nada más. Y estos rompen ese cerco y cuentan la historia de Sandino y cuentan la verdad de Sandino, que está contrapuesta a esa información o desinformación que se está dando desde los medios, desde las transnacionales de la comunicación. Y por primera vez aparecen lo que se llaman los movimientos de solidaridad, sí, los más buenos, que se forman secciones en distintas partes de lo que hoy pues constituye América Latina y el Caribe. Claro, había como resultado de las acciones intervencionistas de Estados Unidos, las acciones de las transnacionales norteamericanas contra las poblaciones. Sí, estamos hablando del imperialismo operando con su sistema de apropiarse de los mercados y la inversión de capitales y de puntos estratégicos. Hay un rechazo de amplios sectores, organizados en la izquierda y no organizados. Entonces esto facilita que, por ejemplo, en México sean bien fuertes, que en las mismas ciudades norteamericanas vemos ahí a Sócrates Sandino, hermano de Sandino, recogiendo y hablando en un mitin, pues, explicando la lucha de su hermano. Vemos a Herbert Marcuse. Ajá. Vemos poetas como Neruda que prácticamente hablan de la lucha de Sandino. Julio Antonio Meya. Entonces, en todos los lugares prácticamente se empieza a destacar la figura de Sandino, que es algo que hay un antes y después. Los movimientos anteriores prácticamente carecieron de ese tipo de solidaridad. Es importante. Entonces, se da a conocer la lucha a nivel internacional. Es un aporte al antiimperialismo mundial, latinoamericano y mundial. 2, logra extender su lucha por la mitad del territorio nacional. Las operaciones se extienden de un departamento a 8 departamentos. En el 32, tres ataques oculares, 16 de julio de 1927. En enero del 32, las tropas en enero... Al 1 de enero del 33, que es cuando salen las tropas. Antes de enero del 33, se produce el ataque de San Francisco del Carnicero, departamento de Managua. Por otro lado, se viene implementando, con lo cual así en días pasados le decía a un periodista que poco se ha estudiado las agresiones de la población contra los ocupantes gringos, que se producían en las cantinas, que se producían en las esquinas, que se producían en las ciudades del Pacífico. Hay un rechazo a la intervención, porque de repente se vino pensando, bueno, que en el Pacífico feliz, todo el mundo como que ya aceptaba la intervención, y era en el norte que solo Sandino le rechazaba. Eso no es cierto. Yo hablaba con un contemporáneo de esa época, era un joven en ese entonces, que en paz descanse, Pedro Turcio Ramírez, que era Unión Patriótica Nacional. Nosotros, dice aquí, los jóvenes, dice, organizamos grupos, así a la manera de ese momento, que no teníamos experiencia militar ni nada, y ajusticiamos a marinos en Managua, aprovechando que salían a emborracharse a las cantinas. Entonces, esto prácticamente, el movimiento de Sandino es un movimiento social, político, militar, que destaca en un tiempo histórico adverso, históricamente adverso, contra una potencia, la potencia más poderosa de la Tierra, un programa de liberación nacional
y de liberación social, como después le expresa su carta, en una condición difícil, donde no hay, digamos, como que dice, unas condiciones subjetivas desarrolladas para hacer un proyecto social, porque ahí se plantea lo complejo que viene después de 1933, cuando los marinos desocupan el país. Sí, ok, vamos a hacer pausa, una primera pausa en esta edición, porque, ok, llegamos al momento, se van los marinos, quedan los hijos de los marinos, que es la Guardia Nacional, creada por la marinería norteamericana, justamente para continuar cumpliendo con el papel que tenía la marinería, que ha sido derrotada y expulsada de Nicaragua el 1 de enero de 1933. Regresamos en breve para continuar esta historia. Continuamos en esta edición sumando vigores en Extra Plus. Del 1 de enero del año 33, cuando las tropas norteamericanas abandonan el país derrotadas por el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, al 21 de febrero de 1934 se producen varios choques, no voy a decir exactamente enfrentamientos, pero sí varios choques que provoca la Guardia Nacional, creada por el Ejército o por la Marinería norteamericana, para continuar cumpliendo su papel en Nicaragua, y hostigamientos de la Guardia Nacional contra los enclaves que ocupa el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, de acuerdo a los acuerdos de paz, valga la redundancia. Y eso lleva pues a que el 21 de febrero venga Sandino a Managua y sea asesinado. Tras ese hecho del 21 de febrero, se intensifica la represión y el aniquilamiento, porque la orden es aniquilar y desaparecer todo vestigio del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, del Ejército de Sandino, de la faz de la tierra. Lo primero es la cooperativa de Quilalí, sí. De Huihuilí, perdón. Es decir, aniquilarla, desaparecerla. Y eso hace que se rieguen y se enmontañen los guerrilleros, miembros del ejército, que pasan años. Se refugian. Años los en la sobrevivientes. Sí. Protegidos por la misma población que otrora había protegido al ejército defensor. Esto prácticamente yo diría que es una especie de aniquilamiento, porque bueno, al plantearse los pactos de paz, Sandino hizo 3 viajes. Ese que hizo en enero de 1933, vienen los pactos de febrero del 33, el segundo viaje que es en junio, y el último que supuestamente es para dejarlo arreglado todo, y en realidad, digamos, si vemos los acuerdos que se producen, quedaba más o menos equilibrado, y es donde es algo que prácticamente tanto los gringos, los intelectuales, o sea, la embajada norteamericana que está detrás de eso, no lo podía permitir. Y ahí es donde utilizan pues la mano de la Guardia Nacional y su jefe director, el general Somoza García. Entonces, ¿qué pasa? Hay una declaración que él da bueno, por ahí se habla de que él cometió un error cuando en abril le dijo: tengo 500 hombres sobre las armas, o sea que no debió haberlo dicho cuando se produjo el estallido del campo de Marte, que fue en abril de 1934. Y eso como que le dio pretexto para que... del 33, ¿no? De abril del 33. El 33, perdón, sí. En este caso, como quien dice, pues tenemos una fuerza escalonada de 500 hombres, una fuerza representativa en ese momento, pues. No está hablando de los desmovilizados, que eran mucho más. Pero es como un elemento que utiliza tanto la embajada como la utiliza el mando de la Guardia Nacional. Hay una declaración que él da: bueno, aquí hay 2 poderes. Dice, no, hay 3. Dice. Está el del presidente, el de la Guardia y el mío. Hay 3 estados. Entonces no podían convivir los 3 estados en uno. Entonces, cuando hablamos del estado del presidente, es el sector que rodea a Juan Bautista Sacasa y que se siente ya amenazado por la presión que viene ejerciendo ya y la ambición
en las uñas, como decimos popularmente en buen nicaragüense, Está sacando Somoza. Está sacando Somoza García. Incluso entre los mismos oficiales de la GN, algunos de ellos, no parece jefe de una institución, sino parece candidato presidencial. Porque él empieza toda una campaña conquistando a los jefes políticos del Partido Liberal en todas las cabeceras. Es una campaña constante. Y cada comando GN se está convirtiendo en un foco de propaganda. Y por eso es que se producen, hay dos rebeliones ahí que lograron ser desarticuladas por el mismo Somoza. Una antes de la muerte de Sandino, creo que se pusieron, inmediatamente después de la muerte de Sandino. La de Castillo y luego la de Belardo Cuadra. Pero bien, este sector está pensando la utilización de Sandino como un elemento de equilibrio. No es que confíe en Sandino, pero es el único recurso que disponen para parar a Somoza. Entonces le entregan el gobierno de la gobernación a un partidario de Sandino, que es el general Horacio Portocarrero, mismo que había peleado con Celedón, que no había peleado en el EDCN, pero era partidario de Sandino. Sí. Y toda una serie de concesiones que se le hacen, pues prácticamente esto implica que va a crearse un equilibrio, hipotéticamente. Y legalmente, como está en el pacto, se crea un equilibrio. Los departamentos de la Segovia gobernados, una gobernación especial, con un estatuto especial, como resultado de los acuerdos de febrero de 1934. De 33. No, 34. Ah, bueno, El 20 de febrero, el 24. Sí. El que firma antes de su muerte. El que firma antes de morir, correcto, sí. Entonces, que supuestamente es el que ya va a traer paz definitiva y va a acabar con toda el hostigamiento de la Guardia. El hostigamiento de la Guardia, porque la Guardia no inicia eso el 3 de febrero, tiene un objetivo, perdón, el 21, sino que el 3 de febrero se inicia la persecución en el Sauce, emboscada de bandoleros contra la patrulla GN, asesinado. La respuesta, matamos a 2 bandoleros, matamos a 3 bandoleros, y ahí vienen en febrero, 10 por ahí, van acercándose al campamento, le empiezan a acercar desde entonces. El mando, el problema que hay, él en Managua, que había en ese lapso, en ese tiempo, una comunicación bien difícil. Recordemos que la primera vez él viaja a San Rafael y de ahí sale de un campo de aterrizaje a Managua. Y él viene en avión a Managua. Entonces, la Guardia Nacional ya está lista para eso, pero el asesinato, que fue el 21 de febrero, bueno, que lo planifica, tenemos claro, la embajada, Arthur Blaine. Hay un estudio muy interesante que hizo, creo que es la mejor parte, de Jesús Miguel Blandón, porque los demás trabajos me huelen más a reportaje, pero este caso, el estudio que él sigue sobre la muerte de Sandino y los implicados, es bien interesante, en ese trabajo que se llama Entre Fonseca y Sandino, donde sigue paso a paso hasta que se produce la muerte. Hay una decisión, que es la ejecución, porque también había ciertas reservas en torno al escándalo que provocaría, porque Sandino es una figura reconocida a nivel internacional. De ahí de que en cierta ocasión, según el testimonio de Belardo Cuadra, días después, yo no sabía que iba a crear tanto escándalo hasta la muerte de Sandino, dice, la muerte de este hombre, dijo Tacho, porque hubo protestas en todas partes del mundo, pues, llamándolo así, mundo, el universo inmediato de América Latina, pues le dio cobertura. Sí, donde estaban los comités de solidaridad, Manos Fuera de Nicaragua. Le dieron amplia cobertura. Entonces, ahí es importante destacar que ahí el equilibrio se rompe, porque Sandino es como el punto. El asesinato de Sandino prepara el golpe de Estado de 1936 y el ascenso de la dictadura somocista. Eso es muy importante destacarlo. Posteriormente se produce una persecución, que como estamos diciendo desde antes del asesinato de Sandino. Y ahí es interesante ver los mismos comunicados de la Guardia. Es decir, los partes oficiales, que a este servidor le tocó darle seguimiento en la biblioteca del Banco Central donde están esos documentos. Y hicimos un artículo que se llama La persecución al EDCN después de la muerte de Sandino.
Entonces hay detalles de cómo matan al coronel Santos Rivera. Se rinde para salvarle la vida a las mujeres que iban con él. Lo matan a él y a las mujeres, que era un arrase, como decías vos, no dejar nada. Es aniquilar, es desaparecer total y absolutamente. La declaración del mayor Alberto Vaca dice, bueno, dice, a partir de ahora es muy importante esto porque le van a tener miedo a la guardia. Así lo declaró abiertamente. Uno de los criminales, pues, que hubo, porque es asunto, no solo el que el campamento de Huilí, había una ubicación, el que estaba, como el caso de José León Díaz, estaba detenido como tal, lo sacaron para matarlo, el salvadoreño. Sí. Esto prácticamente es acabar, pues, algo que tuvo bastante cobertura fue la muerte de Pedrón, de Pedro Altamirano, que él logra sobrevivir, bueno, él anda con la familia y anda con a una agrupación, pues que ya anda en una situación de sobrevivencia. Logran infiltrar un traidor, logran infiltrar a alguien de la misma Guardia Nacional que logra socavar y logra involucrar a algunos de los miembros de la banda y se produce un asesinato en un lugar llamado La Garnacha. Yo me acuerdo que leyendo en un periodo, leyendo en cierta ocasión los periódicos de la época, le dieron una cobertura enorme, hasta el perro de Pedrón tuvo que ver, pues, porque trajeron a la familia presa y a los integrantes, pues, quién sabe qué destino habrán tenido. Supongo que algunos de ellos posteriormente fueron asesinados, algunos sobrevivientes que andaban ahí. Y el caso de Simón González, la Cariadora, que logra llegar hasta Honduras, pues, la parte que todavía está en el territorio del litigio. Este era un hombre indígena, conocido en el terreno. Por ahí hay una historia, bueno, ya le he contado otras veces, de que la gente de 1900, yo tuve la oportunidad de hablar de guerrilleros que estuvieron en la guerrilla de Reactivo Calle y decían que encontraron a los famosos hermanos Castro, que caminaban escondidos y todavía los jueces de Mestra los andaban siguiendo, y decían los bandoleros. Pero bueno, esa es la historia de Ramón Raudales. La de Colindre. La de Colindre. El mismo Santos López que logra salir de Nicaragua y es protegido, pues. Santos López que está siendo chavalito en Managua el 21 de febrero del 34. 19 años. Por eso digo, siendo chavalito, ya era jefe de una importante columna del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, el Coro de Ángeles, que estaba conformado por niños y adolescentes que tenían una misión especial en los combates. Él logra salir y logra llegar a Honduras y los protege Tijerín, un conservador que era anti-intervencionista, y él protege a Santiago Dietrich, protege a Raudales, todos ellos se cambiaron, para protegerse cambiaron nombre, tenían una jabonería. Ahí es donde posteriormente Carlos Fonseca localiza al coronel Santos López. Entre otras cosas él quería conocer México, que tanto hablaba pues la general y la gente de la tropa, y quería conocer Cuba. Logró conocer Cuba, pues allá falleció, después de participar en la experiencia de Reactivo Calle, ¿verdad? Porque, mira, si analizamos, bueno, 48 matan a Colindre. Nos contaba un sobreviviente de esa época que ellos van a concentrarse, porque hubo acuerdos de opositores, Partido Liberal en el 48. Okay, tendríamos que meternos en todo el proceso de movimientos que se dieron contra la dictadura. Movimientos políticos, movimientos armados, el movimiento político del 44, de julio del 44, sigue el movimiento de septiembre del 44, donde está el general Simón Santos y Alfredo Noguera, conservadores, donde las tropas nicaragüenses, la GN, se introducen en territorio costarricense con el permiso del presidente de esa época y asesinan en el campamento hulero de San Jorge a los participantes. Y luego nos encontramos con el movimiento que se da en el 48, que ahí es interesante ver que hay una cohesión de conservadores, liberales independientes, socialistas, exmilitares y miembros del SN que van a constituir las fuerzas principales. Y nos contaba pues uno de los ex participantes, ya era un hombre ya con sus años, allá en los años 80, de que ellos, donde ven que fracasa el movimiento, en Murra matan a Colina en el 48, ellos se disfrazan de comprachancho y vienen con unos chanchos y se tocan la patrulla GN y no los reconoce, por suerte.
Otro que nos contaba, otro señor que estamos en los 80, que cada vez que había un movimiento le caían a su casa, fuera lo que fuera. Se dio lo de la mina de la India, ahí estaban, dice. Se dio tal cosa en 54, ahí estaban. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Es que yo soy hijo del colombiano, soy hijo de Alexander, no sé si era de Alexander, no sé, uno de los colombianos, tantos de los que vinieron acá. Entonces lo consideraban como potencial opositor, pues. Y entonces en los 60, ahí estaba la guardia. Entonces iba haciéndome el chancho, decía él. Sí. Adentro de Gualala, caminando para Celaya Central. Ahí quizás había vivido más antes para acá, Matagalpa. Pero estaban por ahí. Y contaba pues eso ya en periodo de los años 80. Entonces era una persecución total de no dejar prácticamente ni señales del EDCN. Bueno, pero surgió otra fuerza alternativa. Que es prácticamente el paso de la antorcha, que ahorita ya en septiembre vamos a vivir el paso de la antorcha de la libertad en Centroamérica, ¿no? Que recorre toda Centroamérica desde Guatemala hasta Costa Rica. Algo así, hay un relevo, y es un relevo del cual vamos a hablar en un momento, porque quiero recordar algunos de los principales nombres, solamente algunos, ¿verdad?, del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, empezando por el general Sandino, que es su comandante en jefe, Pedro Altamirano, Francisco Estrada, Miguel Ángel Ortiz, Juan Gregorio Colindres, Juan Pablo Mansor, Carlos Salgado, Pedro Antonio Iría, José León Díaz, Abraham Rivera, José María Girón Ruano, Rufo Marín, Ramón Cabrales y Santos López. Todos ellos con grados militares de general y coronel. Todos ellos. Santos López coronel, pues. El rango lo adquirieron después, como él. Ese te iba a mencionar, sí. El ejemplo de Santos López. Santos López se incorpora de 12 años al EDCN de San Albino, sí, en la guerra constitucionalista. Sí, y ahí, como vemos, hay gente que no son nicaragüenses, o de origen nicaragüense, como Juan Pablo Mansor, Girón Ruano, guatemalteco. Sí. Y si acudimos al contexto latinoamericano, que se integraron posteriormente. Pues. Está ¿cómo se llama? Farabundo Martí, que pelea con Sandino en el año 31, ¿no? 31 se va Farabundo. 31, ya después de México él se queda en... Sí. Se queda en El Salvador y dirige la revolución de 1932. En El Salvador. Está Gregorio Urbano Gilbert, dominicano. Que llega a estar entre los secretarios del general Sandino. Carlos Aponte, venezolano. Venezolanos y colombianos. Está ¿cómo es que se llama el colombiano? Hay varios colombianos. Sí, hay varios colombianos. Porque estos integran la Liga Latinoamericana, ¿no?, que se integra al ejército. Y ese es producto de la difusión que tiene la lucha de Sandino. Mexicanos también hay varios. Sí. Yo estoy viendo un listado que se hizo oficial y veo que faltan algunos en el listado. Hay un capitán que fue Bliss era el apellido, no me acuerdo, del Germán Bliss, creo que era que se llamaba, el segundo apellido no me acuerdo, que fue el que logró sacar una bandera norteamericana que la llevó como trofeo, se envió como trofeo al Congreso Antiimperialista que se celebró en Frankfurt, que se le atribuyó mucho tiempo a Diego de Rivera, pues, pero logró determinar que era este señor capitán. Sí. Bueno, está Rufo Marín Guillén, está Conrado Maradiaga, Coronado, que es Coronado, perdón, Maradiaga, que es hondureño. Está Porfirio Sánchez, hondureño también. José León Díaz, que dijimos que era salvadoreño, Ramón Uriarte. Ese es Managua. Sí, es de Managua. Sí. Está Pastor Ramírez, al que le decían Pastorcito, que es hondureño. Era Pastorcito, yo lo conocí ya viejito, pues, pero ese hombre se metió de 20 años. Es que eso, es decir, aquí hay varios hondureños, hay es que ahí la cercanía, digamos, ahí no tenían frontera, se movían como que en la frontera se movían como de uno a otro lado, la misma cercanía, pues. Sí, pero es que eso tal vez quería yo rescatar, que al año 79 se produce un rescate
de los sobrevivientes del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional que son presentados, incluso desfilan el 19 de julio de 1980, en la celebración del primer aniversario de la Revolución, desfilan, qué sé yo, una veintena de sobrevivientes ya ancianitos, pero desfilan con sus uniformes no del Ejército Defensor, sino ya con sus uniformes del Ejército Popular Sandinista. Del Ejército Popular. Sí. Yo vi una marcha, me tocó participar en una marcha en 1986, donde ellos van vestidos pero de blanco, totalmente de blanco, y van marchando al compás de la Adelita. De la Adelita, sí. La Adelita era una canción, de la Revolución Mexicana, de un personaje de la vida real, pues, Adelita. Y esa Adelita la cantaban mucho en los campamentos, era de moda y nada. Es que era casi el himno. Aunque el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional tenía su propio himno. Este era un himno de la guerrilla sandinista, de Sandino, porque es que era la Revolución Mexicana al final, sí que esta era una de las... Y junto con la Adelita habían otras piezas musicales de la Revolución Mexicana que también sonaron. Lo que pasa es que la Adelita es la que trasciende. La más conocida, sí, la que trasciende. La que trasciende, sí. Pues, pero habían varias que eran las que animaban a la tropa al final de cuentas. Sí. Está Cabrerita, que era el clarinero, el músico. Tranquilino Jarquín, había otro. Sí. Eran los famosos músicos. Sí. Entonces, yo recuerdo esa marcha, donde ya están como que dice, no es el 79, sino es el 86. Sí. Donde marchan ellos al compás de la Adelita. Al compás de la Adelita. Sí. Ok, vamos a hacer una pausa. Hablamos de ese traslape ya al Ejército Popular Sandinista, el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, convertido en Ejército Popular Sandinista en 1979. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos en esta edición Sumando Vigores. Rescato rápidamente de la Liga Latinoamericana integrada en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional del general Sandino Froilán Turcios, por supuesto, que aunque no es combatiente, es parte del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y cumple las misiones de divulgación de la lucha sandinista en Nicaragua. Gregorio Urbano Gilbert, dominicano, que hicimos un documental justamente en una coproducción nicaragüense-dominicana en la que nos tocó a nosotros participar, tuvimos el gusto de participar, rescatando la memoria de Gregorio Urbano Gilbert. Alfonso Alexander Moncayo, colombiano. Rubén Ardila Gómez, colombiano también. Esteban Plavetich Trujillo, peruano. Guillermo Lira, mexicano. Jorge Chávez Tinoco, mexicano. Alfredo Vega, mexicano. Andrés García Salgado, mexicano. Se vino, ¿no? Murió en el terremoto. En el terremoto del 72, sí. José de Paredes, mexicano, que sirvió como secretario de Sandino. Hay presidente con Emilio Portegil, que es el que hace que Sandino dé vueltas en México durante un tiempo. Carlos Aponte Hernández, venezolano. Agustín Farabundo Martí, por supuesto. Manuel María Girón Ruano, ya decíamos, guatemalteco. Marcial Salas Blanco, costarricense. Estos son algunos de los integrantes de la Liga Latinoamericana que integra el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, que tiene la orden de ser aniquilado, no es aniquilado, sobreviven sus integrantes y traspasan al Frente Sandinista de Liberación Nacional, es decir, a los movimientos guerrilleros que van a conformar el movimiento Frente Sandinista de Liberación Nacional, la antorcha de la lucha, y se convierte después del 19 de julio de 1979 en el Ejército Popular Sandinista. Sí, recordemos sí que es una nueva generación ya de revolucionarios, y que entre ellos pues hay que rescatar el aspecto pues ya muy conocido, el papel de Carlos Fonseca, rescatar o sentir como mimetizar prácticamente la lucha de Sandino como Movimiento de Liberación Nacional, insertarlo dentro de una nueva etapa de lucha ya contra la dictadura somocista, que de paso la dictadura somocista era heredera de la dominación norteamericana.
Esto implica las distintas etapas que sería prácticamente objeto de este estudio, que es lo que permiten el logro del triunfo revolucionario y la necesidad de institucionalizar una nueva Fuerza Armada que sea producto de el ejército guerrillero que logró derrotar a la dictadura y que estuvo inspirado por Sandino, entre otras razones, ¿verdad? Porque recordemos que los fundadores pasaron prácticamente por una etapa de desarrollo ideológico y en ideológico distinto a los del EDCN, una etapa más madura. Provenían pues prácticamente de una formación en la teoría científica revolucionaria, por lo menos los fundadores y buena parte de los militantes de esa etapa. Y entonces constituir un ejército, institucionalizar un ejército dentro de esas condiciones, un ejército patriótico, pero que también tenga inspiración social, ese aspecto, que provenga también de las clases populares. Entonces, si Sandino es en esa etapa del 2 de septiembre del 27 quien constituye un ejército antioligárquico, un ejército patriótico en la soberanía nacional, entonces surge el Ejército Popular Sandinista. Hay concepciones. ¿Por qué ponerle sandinista cuando era el Ejército Nacional? O sea, algunos, bueno. Hay que tomar en cuenta, y yo digo, había algunas posturas de algunos revolucionarios latinoamericanos en torno a o sos nacional revolucionario o sos nacional, pero en el caso de Nicaragua hubo tanta represión contra el sandinismo y tanto de euforia de enarbolamiento de la bandera rojinegra y el sandinismo que se le cobija bajo esa denominación Ejército Popular, porque está formado por obreros y campesinos, por sectores de las clases medias populares principalmente, y sandinista, que sintetiza el elemento patriótico. Pues bien, este Ejército Popular Sandinista es quien luego pasa a una etapa de lucha de defensa de la soberanía nacional. En tanto se produce, a partir de 1981, la intervención norteamericana a través de una fuerza contrarrevolucionaria, ¿sí? Donde suman todos los descontentos contra el proceso revolucionario que involucraba a un sector de la ultraderecha local y la ultraderecha norteamericana. Esto tiene su continuidad en el Ejército Nacional. En el Ejército de Nicaragua. Sí, Ejército de Nicaragua. Es muy importante el hecho de que se heredó algo de eso. Yo creo que hay algunos elementos. No es un ejército que esté prestándose para un golpe de Estado. Hasta este momento no es un ejército que estamos hablando de que no se ha prestado a socavar la soberanía nacional. Esos son dos elementos muy importantes dentro de las nuevas circunstancias. Porque no estamos hablando de las circunstancias de la Revolución Popular Sandinista. Es que por ahí yo quiero irme, porque el Ejército Popular Sandinista tiene una serie de evoluciones, digamos, en su maduración, crecimiento, consolidación, organización, el hecho de crear una doctrina militar, el hecho de crear una ley orgánica que no existía, es decir, porque se cree el ejército, pero no tiene una ley orgánica que establece el orden del ejército, la profesionalización, al grado que el día de hoy ser un oficial del ejército de Nicaragua es ser una persona muy preparada. Bien muy preparada, académica, técnica y militarmente profesionalizada, preparada. Sí. Y un ejército profesional. Lo otro que hay que rescatar, es importante rescatar esto, no solamente del caso del ejército, sino también de toda la Fuerza Armada en general. Cuando se produce el derrumbe de la RPS, yo recuerdo que esto lo socializábamos algunos compañeros, algunos colegas historiadores, de que había un proceso acelerado de tratar también de aniquilar lo que quedaba de reserva patriótica de ese ejército. Son las famosas promociones que se la hicieron de forma acelerada. Había un objetivo la oligarquía en alianza con el imperialismo,
con los círculos de poder norteamericanos. Claro, todos aquellos planes de licenciamiento. El famoso plan de licenciamiento, la primera del 90 que salen hacia afuera, van hacia afuera, pero además el relevo inmediato, ese licenciamiento de gran cantidad de personas, para que quedara solamente como que dice, bueno, un momento, el objetivo es que quede la novatada, Sí. que les arranque totalmente esos ideales patrióticos que permitieron su surgimiento en 1979. Y sin embargo, pues se mantiene todavía el ejército. Así es. Hasta este momento. Hasta este momento sigue un ejército profesional y sigue formándose bajo esos principios. Sigue formándose bajo esos principios de nacionalismo, de soberanía, de antiintervencionismo. Como tendencia general tenemos un ejército que tiene una educación patriótica general dentro de las circunstancias actuales. Sí. No con el calor y la euforia que se tenía en el ejército. Del 79, claro. 79. Sí. Claro. Pero ese es un aporte que se hizo a la sociedad nicaragüense. Claro. Y yo rescato, además, que este ejército, el ejército de Nicaragua, se nutre, sí, o sucede al Ejército Popular Sandinista, pero el Ejército Popular Sandinista no es solamente la tropa del Ejército Popular Sandinista como tal, porque están las milicias populares sandinistas que son fuerte alimento y apoyo importante a las tropas del ejército localmente. Tal vez aquí en Managua no se vivió tanto, pero en los departamentos y en las zonas montañosas del país, las milicias populares sandinistas jugaron un papel muy importante. Los batallones de infantería de reserva, los BIR, que hay cualquier cantidad de batallones que se conformaron especialmente entre el 81 y el 83, 84, ¿verdad? Y luego los cachorros del Servicio Militar Patriótico que conforman los batallones de lucha irregular, los batallones ligero cazadores, ¿verdad? Las tropas guarda frontera, que eran tropas del Ejército Popular Sandinista, que en algún momento fueron también integradas por cachorros del Servicio Militar Patriótico, y las tropas especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son los que hoy permiten que exista el Ejército de Nicaragua, que cumple 2 de septiembre 44 años. 24 años de fundado. Como parte de la historia contemporánea. Sí. Muchas gracias, doctor, por esta platicada. Gracias a tu persona por tomarnos en cuenta para venir a comportar con toda esta teleaudiencia de tu programa, Sumando Vigores. Cómo no, muchas gracias. Gracias a nuestras amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.